En un espacio como Brújula Internacional, dedicado a la información internacional, el petróleo es fundamental, por eso invitamos a Rafael Quiroz, uno de los mejores conocedores del petróleo venezolano. La última reunión de la OPEP, ¿qué significó para Venezuela? Bueno, significó para Venezuela, para la OPEP y para los productores independientes, el que nuevamente la OPEP en esta reunión del pasado 5 de junio, la número 167, se coloca de nuevo, como en las dos reuniones anteriores, de espaldas al mercado, de espaldas a la realidad del mercado. O sea, no hay recorte de producción. No hay recorte de producción, no hay forma de cómo convencer a los sauditas de que hay una sobreoferta petrolera que le está haciendo daño al mercado y que mantiene a los precios relativamente bajos, pero que evita de que estos precios puedan subir o puedan alzarse debido a la sobreoferta. Hay una sobreoferta que en estos momentos alcanza los 3 millones de barriles diarios. La OPEP, en estas mismas circunstancias, pero en otras ocasiones en el pasado, había recortado producción. La OPEP llegó a recortar, por ejemplo, en enero del 2011, 4 millones de barriles. En enero del 2009 recortó 3 millones de barriles. En enero o en el primer trimestre, en el primer semestre del 1999, logró recortar casi 4 millones de barriles. Y en las tres oportunidades el precio repuntó. Es decir, el precio se recuperó. Pero en estos momentos Arabia Saudita tiene una posición bastante terca, muy inconsecuente con lo que es la razón y la filosofía de la OPEP. Es decir, los postulados que le dieron origen a la OPEP, que es precisamente para defender el precio del petróleo, en estos momentos entonces Arabia Saudita los hace a un lado y prefiere sacrificar precios en vez de sacrificar barriles, en vez de sacrificar parte del mercado. ¿Qué hay detrás, más allá de lo político o lo económico, lo estratégico en el Medio Oriente puede jugar con Irán y Arabia Saudita? Por supuesto que sí. Arabia Saudita, cuando ha sacrificado precios, lo está haciendo a cambio de razones geopolíticas. Es decir, para golpear a Irán y para golpear a Rusia. Pero igualmente golpea a otros países, incluso primos interpares de la OPEP, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Ecuador, de Argelia, de Nigeria, todos esos países que son afectados, más los productores independientes. Es decir, que Arabia Saudita antepone sus intereses muy particulares, muy personales, muy directos, los antepone por encima de los intereses colectivos o los intereses de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Sin embargo, también golpea a Estados Unidos con sus proyectos petroleros. Lo golpea, pero no lo golpea tanto como sí nos golpea a los miembros de la OPEP y a los productores independientes. A Estados Unidos lo golpea relativamente, entre comillas, porque, por supuesto, evita de que haya más inversiones en lutitas para que siga incrementándose la producción interna de los Estados Unidos. Pero lo favorece entonces con los precios de la gasolina, claro, que en el caso del mercado norteamericano, entiendo por algunos informes que se han recibido de allá de Estados Unidos, eso lleva al ciudadano que viva en Estados Unidos un ahorro de alrededor de $300 al mes, producto de los bajos precios de la gasolina. Ahora, la expectativa de un aumento de precios al margen de las decisiones de la OPEP por la demanda tampoco se ha dado, ¿no? Tampoco se ha dado porque los productores independientes no están en la obligación o no se consideran en el deber ni en la obligación de hacer sacrificio para recuperar precios. Ellos más bien, valiéndose que no son miembros de la OPEP y que no están sometidos a la disciplina ni tampoco a lo que es la política de regulación de la producción de la OPEP, producen lo que les venga en gana o lo que puedan, y eso va al mercado al precio que sea. Por consiguiente, nunca los productores independientes, como en el caso de México, de Noruega, de Colombia en estos momentos, de Omán y de otros países independientes, no se ven en la obligación de tener que hacer recortes, sino más bien se acobijan en el paraguas de la política de regulación de la producción de la OPEP.
que lo que ayuda, por supuesto, es a incrementar precios. Por Entonces, cierto, los productores independientes nunca van a recordarlo. Por cierto, en el caso de Colombia, el tema petrolero le ha pegado mucho en esta oportunidad, ¿no? Sí le ha pegado porque aun cuando no produce grandes cantidades, ahorita sobrepasa su producción de 1 millón de barriles, pero la caída del precio, por supuesto, le afecta en sus ingresos internos. Esto significa para Colombia sobre el 60% de los ingresos. Ojo, estamos hablando de un país que es medio petrolero o que no es propiamente petrolero, porque las reservas de Colombia no pasan de 5.000 millones de Que no es lo dólares. mismo Eso no es un país petrolero. Que no es lo mismo con México, que sí le ha pegado muchísimo el tema. Es lo mismo que con México, salvo que México, por supuesto, tiene más reservas probadas. Las reservas de México sobrepasan los 10.000 millones de de barriles, es decir, el doble de lo que tiene Colombia. Pero a México le golpea más porque México el año pasado empezó a abrirse o a aperturarse a las inversiones extranjeras en el sector petrolero. Y hizo una serie de convenios, incluso dio hasta concesiones para los efectos de la exploración y producción de petróleo, y ellos pensaban llevar su nivel de producción sobre los 4 millones de barriles. Todos esos proyectos se han estancado debido precisamente a lo que ha ido de precio, porque quienes querían invertir en esos proyectos, en nuevos pozos, en nuevos taladros, para aumentar la producción, pues ahora se abstienen de hacer esas inversiones. En el caso colombiano, ejemplo, ahí específicamente ellos pensaban aumentar en este primer semestre de este año 189.000 barriles diarios, casi 190.000. Bueno, eso fue suspendido porque no le conviene a Colombia para nada, en estos momentos de bajos precios, hacer unas inversiones tan gigantes como las que a ellos les corresponden hacia la parte del Cauca y Manizales, con un precio tan bajo para un reto de producción de 190.000 barriles y tener que venderlo prácticamente a nivel de costos, o cuidado si pudiera estar rayando con algunos centavos en pérdida. Siempre y en otras oportunidades que hemos discutido, hemos hablado acá del tema del Medio Oriente con las variables militares, bélicas, y cómo el petróleo resistía inmediatamente hacia el alza. En cambio ahora, a pesar de Yemen, de Siria, de las confrontaciones Israel-Palestina, de los problemas en Irak, mantienen los mismos precios. Sí, se mantiene por lo siguiente, porque si ciertamente hay esas razones de tipo geopolítico, estamos hablando de las situaciones bélicas y de tensión militar en el Medio Oriente, que perfectamente usted la ha mencionado, hay 7, 8 razones, que en otras circunstancias ayudan o elevarían el precio del petróleo. Pero en estos momentos, si ciertamente hay eso, que son fuerzas que deberían subir el precio del petróleo, en contraparte o en contrapeso, hay variables de tipo económico que tienen más ponderación, que tienen más significación, que tienen más peso, que son las variables de tipo económico, es decir, desaceleración de la economía mundial, aumento de la producción petrolera, claro, un crecimiento no tan acelerado como se esperaba de la economía norteamericana, que es el principal consumidor de petróleo del mundo, China con cierta desaceleración en lo económico, la India también, el fortalecimiento del dólar. Entonces hay todo un conjunto, toda una cesta de variables de razones de tipo económico, que son variables por lo demás estructurales. Claro. Ese conjunto de variables tiene mayor peso a los efectos de hacer bajar el precio que aquellas variables de tipo geopolítico que hay en estos momentos permanentes en el Medio Oriente, pero que deberían hacer hacer subir los precios. Es decir, que a la hora de establecer la balanza pesa más el primer orden de tipo económico. Veían The Economist esta semana que, sin embargo, hay una variable política que puede influir, o geopolítica, que es el acuerdo con Irán. ¿Podría Irán también invadir el mercado petrolero, producir lo que no estaba produciendo? Pero por supuesto, es que eso es lo peor de la situación ahorita del mercado petrolero, esa que usted acaba de indicar. ¿Por qué? Porque Irán, en forma racional y lógica, que ahora que le están levantando las sanciones, él quiere llegar o elevar su nivel de producción a los tiempos de presanciones. Claro. Irak quiere recuperar su producción a su nivel preguerra.
pero no solamente asumió el preguerra, tiene planteado aumentar el nivel de la producción que tenía en preguerra. Estamos hablando entre los dos, aportando fácilmente en términos de año, año y medio, no menos de 2 millones o 2,5 millones de barriles. Eso lo que va a hacer es acumular, a fortificar, a robustecer más la sobreoferta petrolera. Y eso lo único que nos puede garantizar es que pudiera haber cierta tendencia o propensión, como se dice en economía, a que los precios el próximo año puedan también seguir tendiendo a la baja. Una última pregunta que no quiero dejarla hoy sin preguntarle, es el tema de Guyana con el caso de la exploración petrolera, que pareciera que en Malvinas también esto implosiona más, fortifica más la situación complicada que hay porque hay petróleo. Así es. El problema que tenemos con Guyana es que hay allí un yacimiento petrolero bastante grande. Tiene algo así como 27,000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando, para que tengan ustedes más o menos una idea, los televidentes, la mitad exactamente más o menos de la faja. La faja se calcula entre 54,000 y 55,000 kilómetros cuadrados. Esto tiene 27, exactamente la mitad de la faja. Solamente que está repartida una especie de lengüeta en la parte oriental, que es la parte que le corresponde a Guyana, la parte occidental, que es la parte de Venezuela, pero donde está la zona en reclamación es la parte central de esos yacimientos. Por eso los barcos exploratorios americanos allí. Claro, porque Guyana hábilmente entregó una especie, no es concesión, pero sí hubo contrato allí de exploración para efectos de calcular las reservas probadas que hay allí y a cómo sale el costo para los efectos de producción, etcétera, a la Exxon y a dos empresas más norteamericanas, más pequeñas que la Exxon. Y bueno, entonces esa es una amenaza para Venezuela, en tanto en cuanto que eso es una zona de reclamación y Venezuela debería ejercer soberanía allí, o por lo menos que se llegara a un acuerdo bilateral para los efectos de exploración o de la explotación de Lo han hecho los militares cuando se llevaron un barco a Margarita, pues estaban en exploración. Exactamente. Y ahora también reclamos con la Exxon, ¿no? Ahora reclamo con la Exxon, y con la Exxon, imagínate, entonces tenemos, aparte de eso, tenemos una demanda y somos socios de la Exxon en una de las refinerías de Estados Unidos, para que vean lo que es las contradicciones y la ironía del mercado petrolero, ¿no? Sí, además los chinos también que trabajan acá, aparentemente están vinculados con estas empresas ahí en el Esequibo. Sí, como no, los chinos que ahora ellos tienen inversiones, van a hacer inversiones en Guyana, pero a nosotros nos acaban de aprobar un financiamiento de 5,000 millones de dólares para ser invertido única y exclusivamente en la faja, a los efectos de aumentar la producción de crudos extrapesados y a través de ello entonces mejorarlos o mezclarlos para llevarlos a crudos pesados, que son los crudos que pueden venderse como crudos convencionales que son en el mercado petrolero mundial. Muchas gracias a Rafael Quiroz, experto petrolero, conocedor de esta materia.